Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les saluda su hermana en Cristo, Nancy Loera, aquí en su canal Reflexiones del Alma con la Palabra de Dios. Hoy yo quiero compartir contigo un texto bíblico en el cual me ha llegado en el corazón y me gustaría compartirlo contigo. ¿Qué es la palabra de Dios en nuestras vidas? La palabra de Dios que qué efecto tiene en cada uno de nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreo 4, en el verso 12. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En efecto, la palabra de Dios es viva y es eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda al desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuenta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios es muy clara. Es luz para nuestras vidas. La palabra de Dios en nuestras vidas tiene que tener un sentido. Es decir, dice en Hebreos 4:12, es viva y es eficaz. Penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Ya imagínese, de doble filo, es decir, la palabra llega a nuestro corazón para nosotros tener un discernimiento, nos discierne a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu es luz a nuestras vidas, pidiendo, por supuesto, en oración, qué es lo que necesitamos saber a través de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos conocer al autor de las Sagradas Escrituras, porque si no conocemos a esa persona que amamos, si no lo conocemos o no conocemos a esa persona con la que tú te vas a casar, con la que tú vas a tener una familia para el resto de tu vida, ¿cómo vas a enamorarte? No, es imposible. La palabra de Dios nos da el conocimiento, es decir, conocer al ser amado, a esa persona que nos habla a través de sus sagradas escrituras, a través del mensaje que nos dice, que nos guía, que nos protege. Pero, ¿cómo vamos a conocer si no, al ser amado, si no conocemos de su palabra? Es decir, la palabra de Dios es viva y es eficaz cuando nosotros conocemos y se adentra la palabra de Dios en nuestro interior, cuando penetra hasta lo más profundo, es decir, esas palabras que te llegan hasta las entrañas de lo que Dios te está hablando, del mensaje que Dios quiere para ti. Dice en el Salmo 119, en el verso 105, la palabra es una lámpara, nos lo vuelve a repetir, a mis pies, y es una luz a mi sendero. Es decir, es una lámpara. ¿Hacia dónde? Hacia mis pies. Es la lámpara te está guiando, te está dando esa luz. Esa lámpara, los pies, ¿a dónde vas a caminar? ¿Vas a predicar? ¿Vas a ir a llevar el evangelio, la buena nueva? Porque el evangelio es la buena nueva. Es esa luz, ese sendero, es esa luz que el sendero es el camino en el cual nosotros vamos a ir caminando, guiándonos a través de la luz, y la luz es la palabra de Dios, lógicamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que nos habla, que es el que nos habla a los oídos espirituales, pero para eso necesitamos conocer en el conocimiento, pues, al autor de la palabra de Dios, al autor de las Sagradas Escrituras. Hay que echar raíz, mis hermanos, en esta cuestión. Hay que orar y orar y no cansarse. No porque seamos unas religiosas, a lo mejor, o consagrados, solamente a ellos les corresponde. Nosotros como laicos necesitamos echar raíz para poder nosotros discernir, es decir, echar raíz a nuestro corazón, que la palabra de Dios
lo podamos sentir en nuestro corazón, en nuestras entrañas, en lo más profundo de nuestro ser. Cuenta una historia, una leyenda de unos sabios. Dicen que una planta llamada bambú, esta planta pues es japonés, y pues la plantan los que la cultivan, y esta planta más o menos dura entre 7 años para poder crecer, para poder echar raíz. Esta planta, si un cultivador no conoce del cultivo, pues pensará que se va a desanimar. ¿Por qué? Porque riega la planta, le echa abono y pues no crece esta planta. Pero cuenta la leyenda que esta planta, el bambú japonés, crece después de 7 años, va creciendo, y a las 6 semanas pasan los 7 años, y a las 6 semanas después de los 7 años, de repente sale a la superficie más o menos como a 30 metros y crece después de las 6 semanas, ya ha transcurrido los 7 años. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué pensaríamos nosotros? Si el cultivador, pues, si no le echa agua, si no le da abono, pues se va a desanimar. Pero esta planta, dicen los sabios, es una planta japonés que crece en este tiempo de los 7 años, 6 semanas. Pero para esto necesitas estarle echando agua y estar echándole abono. ¿A qué voy con esto, mis hermanos? Yo te hago esta pregunta. ¿Y la planta crecerá a los 7 años o a las 6 semanas? ¿O a las 6 semanas con 7 años? Bueno, pues yo te quiero decir que la planta crece a los 7 años con 6 semanas, porque el cultivador le empezó a echar abono día tras día, agua para que no se secara, y esperando hasta que transcurrieran estos 7 años y 6 semanas para poder ver los resultados. Nosotros, mis hermanos, necesitamos echar raíz a nuestra vida espiritual. Necesitamos echar raíz echándole bonos, echándole agua, es decir, el agua del Espíritu Santo en la oración. Estar más unidos en Cristo a través de la oración, echándole ese bono, es decir, esa palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender y llegar algún día al conocimiento, y llegar algún día a la estatura de Cristo, como dice San Pablo. Ser nosotros imágenes, porque somos imágenes y semejantes a Cristo. Dios Padre nos ha creado a su semejanza, es decir, que hay que echarle raíz, porque nosotros tenemos la esperanza de poder tener los mismos sentimientos que Cristo. Pero para esto, como esta planta japonés, el bambú japonés, necesitamos echarle raíz. ¿Por durante cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero llegará el día en que daremos ese fruto, y ese fruto en abundancia, llevar la palabra de Dios, primero hacerla propia, darnos a nosotros mismos, alimentarnos con esta palabra, y nosotros alimentar el alma para que nosotros la podamos transmitir a los demás. De otra manera no podremos ni siquiera poder entender algún capítulo o algún versículo. La palabra de Dios en nuestras vidas es importante, porque es luz para nuestros pies, lámpara para nuestros pies, luz para nuestro sendero, para nuestro camino. Es la dirección correcta, es la dirección en la cual nosotros nos vamos a guiar, como el GPS espiritual. El GPS de nuestras vidas es la palabra de Dios, el que nos va a guiar a todas las direcciones que nosotros podamos ir y pensar. Y si estamos erróneamente en algún camino equivocado, el GPS pues luego nos va a devolver, es decir, el Espíritu Santo nos va a dar el discernimiento de no ir a la dirección incorrecta, sino nos va a llevar a la luz, a la verdad, porque Dios es el camino, la verdad y la vida. Y la palabra de Dios en nuestras vidas es esencial.
es vital para nosotros. Y diría San Pablo, para que nosotros podamos ser unas cartas vivas que lleven el mensaje de Dios. Y ese mensaje de Dios llegue a las almas, al pueblo de Dios que quiere conocer la palabra de Dios. Ser cartas vivientes, ser mensajeros del amor. San Pablo lo dice, porque en Corintios 3:3 nosotros ya no somos, ya no estamos, la palabra no está escrita en tablas de piedra, sino que está escrita en los corazones humanos. Es decir, que la palabra de Dios está escrita en nuestro corazón, la ley del amor. Y a través de la palabra de Dios iremos siendo cartas vivas llevando el mensaje. Así como el mensaje de Dios cuando le mandó al ángel a la Virgen María y se iba a encarnar nuestro Señor Jesucristo. Llegó el ángel Gabriel y le dio el mensaje de que iba a concebir a un hijo, a un niño. Y ella dice, pero ¿cómo si yo no conozco varón alguno? Ese mensaje le llegó a través del mensajero, el ángel Gabriel, y le llegó por la palabra de Dios ese mensaje. Entonces nosotros estamos invitados a recibir ese mensaje, a adentrarnos en nuestro corazón. Pero para esto, para poder ser cartas vivas y llevar el evangelio y ser testigos del amor de Dios, que hemos tenido un encuentro con el ser amado, con el amor de nuestra vida, con el amor único y total, que es la razón de nuestra existencia. Para que nosotros podamos llevar este mensaje, necesitamos echar raíz primero, es decir, conocer primeramente al autor de las escrituras, de las sagradas escrituras, conocerlo a él en ese conocimiento, en los mensajes que nos da a través de la palabra de Dios, y echar raíz a través de la oración. Orar para que pedir el discernimiento de cuál es el mensaje que nos quiere decir el día a día. Hacer un examen de lo que estamos, en qué estamos fallando, pero sobre todo adentrarnos en la palabra de Dios. El libro completo, yo creo que también nos dicen en la palabra de Dios, San Juan, que nosotros investiguemos la palabra de Dios. Es decir, hay que escudriñar la palabra de Dios, hay que hacerla nuestra, hay que hacerla viva, hay que hacerla viva y eficaz. Así como nos decía en Hebreos 4:12, viva y eficaz, que traspase nuestro corazón, que traspase nuestra vida, nuestro interior, que nos haga, que dé luz a los pensamientos más íntimos, que nos dé esa sabiduría que necesita y que nos haga entender si estamos mal en algo. Porque no hay, como dice la palabra de Dios, entra hasta lo más profundo, que cualquier ser humano queda al descubierto de aquel que nos creó. Quedamos al descubierto con la palabra de Dios. Pero para esto, para que se haga profundo el mensaje a través de la palabra de Dios, necesitamos hacerla nuestra, hacerla viva en nuestro corazón, porque es viva y es eficaz, tiene poder. Y a través de ¿qué, mis hermanos? De la oración. Una vez más, como esta planta japonés, como dicen los sabios, no desanimarnos si no le entendemos al principio, no desanimarnos si estamos agobiados o cansados, no desanimarnos. Al contrario, seguimos echándole agua y bono a esa palabra, así como la planta. Y ese bono, pues es el tiempo que nosotros le dediquemos a la palabra de Dios. Y el agua, que es la vida, es vital, es decir, la oración, y pues invocar el Espíritu Santo para que penetre en nuestras vidas ese mensaje que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y así pues que la palabra de Dios sea nuestro GPS espiritual y nos lleve a donde Dios quiere que llevemos ese mensaje y ser cartas vivientes
ya escritas en los corazones humanos. Para la palabra de Dios que sea nuestra. Amén. Le damos gracias a Dios por este momento de reflexión y le pedimos a Dios Padre en este momento que nos dé la sabiduría, que nos dé el discernimiento, que nos dé el poder de entender esa palabra que es viva, que es eficaz, que llega a los corazones, pero que sobre todo llegue a nuestro corazón. En este momento, Dios Padre de amor, te imploramos de tu Espíritu Santo para que esta palabra sea viva y sea eficaz en nuestros corazones y en todos los corazones que están escuchando en este momento. Te pedimos, Dios Padre, que tú eres la luz y tú eres la guía, que tú seas nuestro GPS espiritual, es decir, que a través del Espíritu Santo nos dejemos guiar por Él a través de tu amor, de tu misericordia y de ese Espíritu Santo que ha quedado plasmado en nuestros corazones, para así poder ser mensajeros y cartas vivas, ser testigos del amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre. Mamita María, gracias por auxiliarnos en todos los momentos e interceder por nuestras necesidades. María auxiliadora, auxilia nuestras necesidades y sobre todo nuestros corazones abatidos. Danos amor, ese amor tierno, como tú, tu esencia es ternura. Bendita seas, Mamita Santa. Te pedimos que estas oraciones sean elevadas a tu Hijo. Todo esto, Dios Padre de amor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de Mamita María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos en Cristo. Dios les bendice y nos vemos hasta una próxima vez. Y no olvidemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, tan transparente que traspasa todos los corazones. Y queremos que el día de hoy la palabra de Dios llegue a todos los corazones que están viendo el día de hoy y que nosotros desde el día de hoy echemos raíz, es decir, que empecemos a orar para que la palabra de Dios tenga un sentido y tenga un mensaje para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Dios les bendice y hasta una próxima vez. Su hermana en Cristo, Nancy Loera.